El día de hoy entonces comenzamos con un tema práctico de cómo leer y estudiar la Biblia. ¿Por qué crees que debemos leer la Biblia? ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Cuál sería la diferencia entre leer y estudiar la Biblia? Vamos todos al Salmo 19. Ya leerla va a tener un efecto en nuestra vida. Ahora el estudiarla sabemos que entonces puede potenciar ese efecto. ¿Qué nos dice el Salmo? Que va a ser la palabra de Dios. Dice que va a revivir el alma, va a ser sabio al sencillo, va a traer alegría al corazón, va a traer, va a dar una buena percepción para vivir, va a permanecer para siempre y va a ser imparcial. Vemos que entonces esta palabra de Dios que está descrita en diferentes términos tiene un efecto directo en la vida del que la lee. Y además, si nota, el Salmo nos está dando también cualidades de cómo es la palabra de Dios. Vea que nos está diciendo que es perfecta, es confiable, es recta, es clara, es pura y es verdadera. A mí este salmo siempre me gusta utilizarlo como introducción en el tema de por qué debemos estudiar la Biblia, porque nos da justamente esa diferencia entre leer y estudiar. Cuando nosotros leemos, le pegamos una buena pasada a estos versos y podemos quedarnos con una idea de que acabamos de leer. Pero cuando comenzamos a estudiar, vemos este tipo de cosas. Vemos que entonces la palabra de Dios está utilizándose diferentes nombres para referirse a ella. Cada una de esas referencias tiene un adjetivo y además tiene un efecto en la vida de nosotros. Entonces, básicamente esa es de las grandes diferencias entre estudiar y leer la Biblia. El tema entonces sería cómo debemos estudiar la Biblia. Hay diferentes maneras de estudiar la Biblia y la pregunta sería entonces cómo. Pero antes del cómo, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un estudio práctico. Déjeme nada más devolverme un poquitito y ver entonces algunos aspectos también en la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso y deja al cubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿por qué debemos estudiar? Porque realmente es la única manera en que vamos a ver que ese efecto que vemos en el salmo de la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Un verso conocido, 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. Entonces vemos que una de las razones también para estudiar la Biblia es porque vamos a aprender, vamos a ser instruidos, vamos a ser corregidos, vamos entonces a ser reprendidos. 2 Timoteo 2:15 dice, esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, y vea la parte interesante, y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Entonces, antes de ver cómo vamos a estudiar la Biblia, debemos entender que una de las razones por las que debemos estudiar la Biblia es porque debemos aprender a saber interpretarla. Debemos saber estudiar correctamente la Biblia, interpretarla correctamente con ella misma y darnos entonces cuenta de los grandes beneficios que esto puede traer a nuestra vida. Una pequeña advertencia que viene también en las escrituras, Juan 5:39. Este es Jesús. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que que ellas les dan vida, pero las escrituras me señalan a mí. Aquí está la advertencia, verso 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Este es uno de los grandes problemas que tiene hoy la iglesia. Es que ante una oportunidad de poder leer y estudiar la Biblia, hay muchos creyentes que no lo hacen.
Y es esa pérdida que dice Jesús. Nosotros sabemos ya que es la palabra de Dios. Lo vimos en el estudio pasado. Vemos la importancia entonces de leer y estudiar la palabra de Dios. Y entonces ahí nos damos cuenta que muchos creyentes, dice Jesús, se niegan a venir a ella para poder recibir de esa vida eterna. Entonces, esta es la parte importante de cuando nosotros hacemos este estudio, porque lo que queremos es hacer una forma práctica de que usted pueda leer y entender la Biblia. Es decir, que usted pueda estudiar la palabra de Dios sin que esto implique, porque la pregunta lo plantea, como un estudio profundo, un estudio de seminario. Mucha gente cree que para estudiar la Biblia usted tiene que llevar un montón de cursos, porque esto es para gente de verdad con mucha capacidad, y no es así. Realmente cualquiera de nosotros, vimos la semana pasada, puede leer la Biblia, puede entender la Biblia y puede estudiar la Biblia. Simplemente necesita los recursos adecuados y pues una guía práctica, que es lo que vamos a presentar el día de hoy. Hay dos maneras de estudiar la Biblia muy generales que se utilizan con frecuencia. Uno de ellos es el método inductivo y la contraparte es el método deductivo. El método inductivo lo que plantea es que podemos ir a la escritura con una mente abierta. No tengo que saber nada, simplemente yo le hago la pregunta a la Biblia, a la palabra de Dios: enséñeme algo, revéleme algo. La Biblia me dice lo que es verdad y yo simplemente busco una manera de entender esa verdad que me está siendo revelada. Por otra parte, el estudio deductivo de la palabra, nosotros vamos a la escritura con una mente predispuesta. Yo voy a la palabra porque quiero saber qué dice la palabra acerca del adulterio. Y entonces ya yo tengo mi concepto previo de lo que es el adulterio y voy simplemente a la palabra para corroborar, para que me diga si es o no es lo que ya yo creo. ¿Cuál es una de las desventajas del estudio deductivo? Que se requiere cierto conocimiento previo de lo que estoy buscando para entonces saber a dónde en las escrituras poder encontrarlo. La segunda desventaja que encontramos es que yo le estoy diciendo a la Biblia lo que yo creo y simplemente busco cómo demostrar esa verdad. Y tercero, una gran desventaja es que se presta para múltiples interpretaciones. Y esto es lo que realmente ha hecho que entonces se dividan iglesias, familias, naciones, porque unos creen que se interpreta de una manera y otros que se interpreta de otra manera. Para efectos prácticos, voy a presentar entonces el método inductivo como un método práctico, útil y sumamente beneficioso en el estudio de la palabra. El método inductivo se lee la Biblia como un todo. Se escudriña el texto bíblico sin ayuda externa. No tenemos comentarios, ni la opinión de un experto, ni siquiera la enseñanza de alguien más. Se lee la Biblia en su contexto. No se leen trozos aislados, sino que buscamos ver cómo el autor nos está hablando dentro de una historia completa. Se lee la Biblia sin sin prejuicios subjetivos. Dejamos que la Biblia hable por sí sola. Se lee la Biblia también con la mirada puesta en Dios, que es el autor de las Escrituras. Dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos revele la palabra y la actitud reverente y humilde que necesitamos para poder interpretarla. Y también se lee la Biblia y se vuelve a leer y se vuelve a leer. No entonces es una lectura casual, sino que es un estudio disciplinado que nos permite ver cosas nuevas cada vez. Y esta es una de las maravillas que tiene el método inductivo. Y es la razón por la que lo recomiendo. Porque entonces podemos estudiar el mismo pasaje una y otra vez, y en cada ocasión vamos a tener entonces siempre una perspectiva distinta. El método inductivo se desarrolla a partir de tres pasos.
Este método obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Esto es lo que vamos a ver, que inicia a partir de una observación, seguida de una interpretación y concluye con una aplicación. A partir de eso, nosotros vamos entonces a tratar de hacer un estudio teórico-práctico. Al estar entonces virtual, no es tan enriquecedor como si estuviéramos ahí proveyéndoles herramientas, pero estoy esperando que a través de la presentación podamos entonces guiarlos lo mejor posible en el proceso. Para el método entonces de observación, nosotros vamos a ver que se plantea una serie de pasos que vamos a hacer con un texto. Entonces, vamos conmigo a Efesios 2, versos 11 al 13. Efesios 2, versos 11 al 13. Si tiene una Biblia que pueda rayar, va a ser, digamos, muy provechoso. Si no, entonces le recomiendo que vea el ejercicio y después lo pueda hacer, ya sea imprimiendo el pasaje o en otra Biblia que tenga a mano con la cual lo pueda hacer, para que pueda entonces entrarle un poquitito mejor al tema del ejercicio. La parte de observación, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es lo que dice el pasaje? Vamos a ver entonces el autor, el propósito, para quién fue escrito, y vamos a ver esos detalles específicos que el texto por sí solo ya nos provee. La forma más práctica de ver esto es, recuerde, comprensión de lectura en español, cuando entonces le hacían una serie de preguntas a partir de algo que usted estaba leyendo. Esas preguntas, vamos entonces a empezar con un primer paso al que se le llama preguntas periodísticas. Este es el ejercicio. Leemos juntos el pasaje y vamos a hacerle preguntas al texto. Efesios 2, verso 11 al 13. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Todos conmigo ahí en el pasaje? Sí. Vamos a hacer entonces preguntas. Literalmente, ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué? Por eso le llamamos preguntas periodísticas. Todo lo que podamos preguntar al texto para entender mejor qué es lo que está diciendo. Entonces, la primera pregunta es, ¿de quién está hablando el texto? Necesitamos encontrar a un sujeto. A los gentiles. Exactamente. Vea que el texto nos dice entonces, ustedes los gentiles, y también usa otro término, los Incircuncisos. incircuncisos, ¿verdad? Entonces, el pasaje nos está hablando de estas personas a las que se les llama gentiles o incircuncisos. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué se les está diciendo a estas personas? Que ustedes, los gentiles, los incircuncisos, antes estaban lejos de Dios, pero Dios los ha acercado. Ese es el mensaje entonces que está recibiendo. Vamos a preguntarnos cuándo y cómo. Ese cuándo y cómo algunas veces no está. En este caso, si usted pregunta cuándo, realmente no vamos a encontrar que nos hable de un tiempo. Muchas veces el cuándo es cuando dice en aquel día, en el mes primero
o en el día primero del mes tal, ese tipo de referencias es la que nos hace un tiempo. En este caso no estamos viendo ninguna referencia en cuanto a tiempo, pero Pastor, perdón, la versión que tengo yo sí dice algo de tiempo, digamos, dice, sí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo. sí, pero no dice cuándo. No estamos hablando de un Ajá, tiempo lineal, sino que ahorita vamos a ver, eso es parte del segundo proceso, que es la interpretación o referencias al tiempo. Entonces, ya ahorita vamos a llegar ahí, porque lo que no tiene es ok, una fecha, por decirlo así. Cuando ok, nosotros ok, decimos cuándo, no nos está diciendo ni un día, ni una hora, ni un mes, para dejarlo claro. Cuando decimos cómo es que entonces los gentiles fueron acercados a Dios, vea que entonces tenemos la respuesta al puro final, donde dice mediante la sangre de Cristo. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que acercar a estas personas que estaban lejos mediante la sangre de Cristo? El verso 12 nos dice que hay varias razones. Dice que estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, eran ajenos al pacto de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios. Más que razones suficientes para que Dios tuviera que intervenir. Ese es el por qué. Está la otra pregunta que va muy parecida de estos. Aquí hago un paréntesis. El por qué siempre lleva nuestra mente al pasado, a las causas racionales que llevaron a una determinada situación. Esto es lo que estamos viendo acá. Algo sucedió y entonces estamos viendo las consecuencias o la situación que viene a partir de eso que sucedió. Es un camino de justificaciones, por decirlo así, razones por las cuales podemos entender qué fue lo que sucedió. El para qué nos pone a mirar más bien hacia el futuro, despierta el verdadero significado de lo que hacemos y nos impulsa entonces a hacer lo que hacemos desde el corazón, tratando de encontrar justificaciones. No es que las tenemos, sino que las estamos buscando. Entonces, eso es una diferencia entre el por qué y el para qué. El ejemplo no lo tenemos en el texto que estamos leyendo, pero sí nos lo da el pasaje más adelante. ¿Alguien me ayuda con el verso 16? dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí. Vean que entonces ahí vamos teniendo un poquito más de sentido de propósito. No solo qué fue lo que hizo Cristo y por qué tuvo que hacerlo, sino para qué lo está haciendo, ¿verdad? La nueva versión internacional nos dice que es para reconciliar en sí mismo todas las cosas. Entonces, hay un propósito por el cual está sucediendo todo esto y ese es el famoso entonces, ¿para qué? Entonces, ahí es donde tenemos eso. Esto nos da un poquitito de contexto en entender qué es lo que el texto nos está diciendo, el por qué nos lleva un poquitito hacia el pasado y el para qué un poquitito hacia el futuro. En ambos casos, para tratar de encontrar justificaciones, razones de por qué está sucediendo esto que se nos está presentando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primeramente, tenemos a los gentiles, que se les llama incircuncisos también. Estos se dice que estaban separados de Cristo, estaban en una situación complicada, excluidos de una ciudadanía, ajenos a un pacto, no tenían esperanza, no tenían a Dios. Y entonces Dios viene y mediante la sangre de Cristo, a aquellos que estaban lejos, dice que los ha acercado. ¿Okay? ¿Todos bien hasta ahí? Esas son las preguntas periodísticas. Son cosas que entonces nos van a dar algunas marcas que nos ayudan a comprender mejor el texto. Lo segundo que vamos a ver, entonces, ahora sí, que era lo que decía José, son entonces referencias al tiempo. No es exactamente igual a la pregunta de cuándo. El cuándo siempre estamos buscando tiempo cronológico para entender si fue en un mes específico, en un día específico,
Recuerde que las escrituras muchas veces hacen referencia y el tercer día y 3 días después y al regresar Jesús de todo este tipo de nociones de un tiempo específico, se responden en el cuándo, pero además un segundo paso entonces después de esa pregunta es referencias al tiempo. Recuerde que entonces la Biblia es una sola historia que tiene diferentes tiempos en ella. Estas referencias al tiempo las localizamos porque son palabritas como ahora, entonces, cuando, luego, en ese tiempo, en ese entonces. Ahí es entonces donde encontramos estas palabritas, que en este caso tenemos dos. Se le dice que los gentiles en ese entonces estaban separados y el verso dice, el 13 dice, pero ahora, entonces nos está hablando que estos gentiles tienen dos tiempos, hay dos momentos en ellos, un antes y un después. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar también? Lo que se llaman términos conclusivos. Estos términos es lo que entonces conocemos como por lo tanto, finalmente, entonces. Estos son los términos que entonces nos van a poner a hacer la pregunta que usted ya me ha escuchado, es cuando dice por lo tanto, ¿qué tanto? Tenemos entonces que devolvernos al principio del capítulo 2 y tenemos que leer de los versos 1 al 10 para entender entonces qué es lo que se les está dando de información para poder entender la historia completa. ¿Ok? Entonces, todo este primer pasaje del capítulo 2 de Efesios está hablando de una condición que tiene y por lo tanto viene ese verso 11, ese término que dice, entonces, después de todo lo que le hemos dicho, ustedes gentiles tienen que saber esto. Ustedes antes estaban lejos, pero ahora están cerca. ¿Ok? Otros ejemplos, por ejemplo, dice Filipenses 3, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Pablo da una serie de cosas y dice, por lo demás, alégrense en el Señor. Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Es decir, Pablo viene haciendo una lista y además dice, por último, concentrémonos en esto. Es decir, de todo esto que hemos hablado, Pablo está haciendo un énfasis específico. Efesios 4:1 dice, por eso yo, Pablo, estoy preso a causa del Señor. Por eso, entonces hay una razón que Pablo está desarrollando y está diciendo, por eso es que estoy preso. Efesios 5:1, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Son ocasiones que los tenemos que son puntuales, que nos hablan que entonces, si estamos estudiando este pasaje, nos obliga necesariamente a no solo leer del verso 11 al 13, sino a irnos antes del 10 a ver qué tanto tengo que devolverme para poder entender el contexto de lo que se está dando. El siguiente paso o recomendación, no solo entonces el hacer preguntas al texto y el buscar referencias al tiempo, buscar términos conclusivos, sino que entonces nos dice que debemos buscar palabras claves y podemos entonces comenzar a subrayar estas palabras. Cuando nosotros comenzamos a leer el texto, usted va a ver que entonces una de las palabras que más se repite es Cristo. Ahí lo tenemos en el verso 12, en el verso 13, 2 veces. Si usted lee el Efesios completo, se repite en varios versos antes del 11 y se repite nuevamente en varios versos después del 13. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces cuando buscamos esas palabras claves, ya sea porque hay mucha repetición y por algo se está repitiendo, o porque son palabras que realmente van a comenzar a atraer nuestra atención. Número 5, nosotros entonces podemos buscar contrastes y comparaciones.
muchas veces en las escrituras vemos que hay este contraste o comparación. ¿A qué me refiero? El contraste aquí, vea que está hablando de todas las razones por las cuales los judíos creían que los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, eran ajenos al pacto de la promesa, no tenían esperanza y no tenían a Dios. Pero, dice Pablo, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ese pero marca toda la diferencia. Hay un antes y un después en la situación que se está narrando de los gentiles. Acompáñenme al Salmo 13. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque ya aquí les estoy hablando de las repeticiones en el caso de la palabra de Cristo, pero a veces esas repeticiones son más puntuales, no porque la palabra se repite, sino porque la repetición es un patrón dentro del texto. Resumencito. El primer paso, entonces, que es observar, tenemos esas preguntas periodísticas: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y el por qué y para qué. Buscamos referencias al tiempo, buscamos términos conclusivos, palabras claves, algunos contrastes, repeticiones y cosas que nos hagan o nos llamen la atención. A partir de ahí, entonces, nos movemos a un segundo paso. El segundo paso, recuerde que son 3: observar, interpretar y aplicar. Quiere decir que vamos a la mitad del camino. Vamos entonces a lo que es la interpretación. Otro ejercicio por acá. ¿Cuántos cuadros están viendo en pantalla? Si esto es lo que veo como un cuadro, veo que se repite, la lógica entonces inicial es pensar que estoy viendo 9 cuadros. Ahora, algunos podemos entonces decir, bueno, eso tiene sentido, sin embargo, también yo veo otros cuadros. Hay 9 cuadros, pero hay otro que encierra esos 9 cuadros. Quiere decir que veo 10. Otros entonces van a decir, bueno, yo veo otros cuadros en medio de eso. Vamos por 11, 12, 13 y 14. Ahora, vean que yo pregunté cuántos cuadros ven. A partir de ese planteamiento mío, algunos vieron cuadro y asociaron inmediatamente con cuadrado. Y entonces estamos diciendo, bueno, hay 14 cuadrados. Pero si vemos que un cuadro no necesariamente es cuadrado, entonces aparte de esos 14, veo que aquí hay otro 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambio de forma. 21 y 22. Y también entonces le doy vuelta. 23. Y ahí entonces sigo marcando y dando vuelta por todo lado. 24, 25, 26, 27. Y ahí entonces vamos sumando. El ejercicio lo hago por lo siguiente. ¿Cuántos cuadros vio usted inicialmente y hasta qué número llegó? No que entonces haya una respuesta específica, sino que a partir de lo que nosotros entendemos, así va a ser nuestra forma de interpretar lo que vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces tenemos una oportunidad de darnos cuenta en esto respecto a la escritura. A una mayor observación va a haber una mejor interpretación. Es decir, entre más marcas le ponga yo a ese texto, de lo que vi, de lo que leí, del qué, del cómo, del cuándo, del dónde, de las referencias, de las repeticiones,
de los contrastes, de todo eso que me llamó la atención, todo eso se va a convertir en información que entonces yo voy ahora a interpretar. La interpretación entonces, vemos que parte de este principio que estamos planteando, que es a una mayor observación, entonces, una mejor interpretación. Segundo punto que debe tener usted importante acá, es que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Nosotros, así como vimos tres, verso 11, 12 y 13. Si yo eso no lo veo en el contexto de Efesios 2 y no lo veo en el contexto de toda la palabra de Dios, puedo irme por conclusiones muy específicas, muy fuera de contexto, que lo único que van a hacer es un pretexto. Y número 3, el principio que usted tiene que saber respecto a la interpretación es que la Biblia se interpreta con la Biblia. Interpretación no es que usted va a buscar a un pastor que ha hablado del tema, no es que tiene que leer libros respecto al tema, no es que tiene que buscar entonces enseñanzas o comentarios respecto al tema. La Biblia se interpreta con la Biblia. Y ahí es entonces donde el proceso de interpretación puede ser tan simple o tan complejo como lo queramos llevar. ¿A qué me refiero? Pasos a la hora de interpretar. Número 1, no menosprecie el valor de la oración. Si lo que estoy es empezando a disponerme a ver y entender qué fue lo que Dios quiso decir a estas personas cuando se escribió esto y por qué lo escribió y para qué lo escribió, pues ciertamente entonces la oración va a ser un muy buen primer paso para entonces poner mi corazón alineado con el Señor para entender mejor qué es lo que Dios está tratando de decir. Número 2, lea diferentes versiones, porque esto ayuda a comprender mejor el texto. Es entonces lo que nos estaba diciendo ahorita cuando leímos algunos pasajes. Vea entonces qué es lo que hacemos. El pasaje que estudiamos en el primer paso era la Nueva Versión Internacional. Esta otra versión es la Nueva Traducción Viviente. Dice entonces el texto: no olviden ustedes los gentiles, mismo término, ya lo habíamos escuchado, pero dice que entonces antes estaban excluidos. En una usa separados o apartados, ahora nos habla de excluidos. Esta versión también entonces vea que nos dice que son llamados no solo incircuncisos, sino paganos incircuncisos. Recuerde que entonces el término pagano se hace referencia para aquellos que no creen, que no son judíos y que además creen en otros dioses. Y vea que aquí nos dice también, son llamados así por los judíos. Entonces, ¿quiénes son los que se hacen llamar de la circuncisión? Los judíos. Ellos estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo y no su corazón. Vea que entonces, ese signo de pregunta que yo había puesto ahí, que es este tema de la circuncisión, esta nueva traducción viviente nos da un poquito más de perspectiva en cuanto a esto. Nos habla que la circuncisión, ellos estaban orgullosos de tenerla, sin embargo, eso era una marca física y no necesariamente una marca en el corazón. Sigue el texto diciendo: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. Es decir, eran excluidos de esa ciudadanía. No conocían las promesas del pacto. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos con Cristo. Antes ustedes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. La traducción en lenguaje actual, esto entonces lo pongo como ejemplo, estos son de las traducciones, recuerden, la traducción en lenguaje actual es una traducción muchísimo más comprensible en términos de conceptos claros, pero al entonces estar más centrada en decir las cosas para que se entiendan,
mucha de la fidelidad de la traducción se pierde. Entonces, no es que sea una mala traducción, sino que simplemente es una traducción que nos puede dar perspectiva para entender un poco mejor las cosas, pero no necesariamente sería una traducción que podemos usar en un estudio porque podemos perder algunas cositas. ¿A qué me refiero? Dice entonces el texto: los judíos los llaman ustedes los no circuncidados y ellos se llaman a sí mismos los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos. Le está diciendo entonces a los gentiles. Y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco forman parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Entonces, vean que esta traducción dice que fuimos unidos por medio de la muerte en la cruz de Cristo, pero realmente no fue eso lo que nos unió. Lo que nos unió fue la sangre de Cristo. Entonces, ahí es donde vemos que algunas traducciones pueden perder un poquito el sentido más de fidelidad en lo que entonces se refería a esto. Pero entonces la intención es que usted haga ese ejercicio. Normalmente siempre tenemos una Biblia personal y es una versión, pero podemos entonces quizás tener por ahí otras, y si no, ahora el teléfono es una muy buena herramienta, porque si usted usa la aplicación de la Biblia, cuando está leyendo el pasaje, usted nada más lo selecciona y al final en el menú dice un botón comparar y le va a tirar entonces diferentes versiones de ese pasaje y usted entonces va a poder ver esas similitudes y diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En términos de estas traducciones nos ayudan un poquitito a leer diferentes versiones para comprender mejor el texto. Tercer punto, el tercer paso que tenemos que hacer a la hora de interpretar. Tenemos entonces también que buscar significado de palabras que no entendemos. Si usted no entiende entonces qué era este tema de la circuncisión, o si no sabe lo que es alguna otra palabrita por ahí, es importante que lo hagamos. En este caso, no es que no tengamos necesariamente palabras complejas, sino tal vez conceptos que desconocemos. Aquí es entonces donde vamos a ver algunas cositas con el contexto. Vamos a llamar a un contexto mediato, inmediato y distante. El contexto mediato es entonces, si estamos leyendo versos 11 al 13, usted debería leer Efesios capítulo 2, completo, por lo menos una leída, para entender el contexto mediato, es decir, qué es lo que se está dando entre esos pasajes que estamos leyendo. Perdón, ese es el contexto inmediato. El contexto inmediato es entonces también lo que yo puedo ver que hay en ese texto, qué es lo que estoy entendiendo ahí del contexto de la situación. Entonces, ese contexto nos habla de que hay judíos, hay gentiles, unos creen que están con Dios y le están diciendo a estos otros, no, ustedes no están con Dios, ustedes antes eran así, pero Pablo viene y les dice ahora, ustedes en Cristo tienen una historia diferente. Ese es un contexto inmediato que nos lo da el mismo texto. ¿Qué es lo que estamos viendo? En Cristo hay un antes y un después. Y hay un contexto distante que es entonces donde tal vez tenemos que ver esto a la luz entonces de otros pasajes, de otros libros, de otros lugares en las escrituras, para poder entender mejor qué es lo que está hablando el texto. El quinto paso es tomar en cuenta antecedentes. ¿A qué llamamos antecedentes? Número uno, la historia. Nosotros tenemos que darnos cuenta que entonces aquí hay un antecedente histórico. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuál era la situación que había y la controversia y diferencia entre judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Los escogidos. Ajá. Entonces, vea que el mismo texto nos lo da. Eran los que entonces eran parte del pueblo de Israel. Eran parte del pacto. ¿Cuál pacto?
El pacto de Abraham. Eran parte de la promesa de Dios con su pueblo. Yo voy a hacer de este pueblo una nación bendita. Vivían con Dios y tenían esperanza en Dios. Esos eran los judíos. Los gentiles, ese término gentil, que tal vez es el que usted dice, bueno, no sé qué es un gentil, entonces es una palabra que tengo que buscar. Gentil es el término que usaban los judíos para referirse a las personas que no eran judías. Es decir, entonces nosotros somos el pueblo judío, el pueblo de Dios, y aquellos que no son parte de este pueblo son gentiles. ¿Ok? Nosotros conocemos en un contexto bíblico que los gentiles es entonces el término que se usa para referirse a las personas que creen en Cristo, pero no son judíos. Esas personas se les llama gentiles. Y uno de los primeros problemas que se dio en la iglesia primitiva cuando inició el movimiento después de Cristo es que entonces hubo discrepancias entre los gentiles que no tenían la circuncisión y los judíos que creían por historia que había que circuncidarse para poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es todo el problema que está ahí? Es un asunto histórico. Los judíos decían que si usted no tenía la marca de la circuncisión, usted no era parte del pueblo de Dios. Punto. Pablo viene más adelante y entonces resuelve esa discrepancia diciendo, vea, esto no es una marca necesaria, porque ustedes hablan de una marca física, pero realmente la que Dios hace es la que entonces por medio del Espíritu Santo somos marcados o circuncidados en el corazón. Entonces, ese antecedente es el que nos permite entender por qué es que veían que estos dos pueblos estaban separados, porque no tenían la marca física, según los judíos, pero realmente lo que está importando es una marca espiritual, una circuncisión por parte del Espíritu en el creyente. ¿Sí me voy a entender? Un contexto cultural, rápidamente. Recuerda entonces usted la historia de la mujer en el pozo. Jesús llega y le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer entonces le dice, ¿por qué tú, un judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé de beber? El contexto cultural, un hombre no le hablaba a una mujer bajo ninguna circunstancia. Un hombre hablaba con otro hombre y no volvía a ver a la mujer. Un contexto entonces también cultural. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces la mujer tiene un doble conflicto. No solo es un hombre hablándole a ella como una mujer, sino es un judío que decía que no se le podía ni siquiera hablar a los samaritanos porque eran impuros y entonces ni siquiera podían hacerlo. Eso es un contexto, un antecedente, perdón, histórico. Y podemos ver también que hay antecedentes temáticos y otros tipos de antecedentes o situaciones que son necesarias entonces conocer para entender mejor la historia. Ahora, vea que estamos hablando de interpretación, entonces no es que sea necesario que usted conozca toda esta historia y todo el conflicto que había entre judíos y gentiles, pero a la hora de interpretar, para poder entender mejor por qué es que Dios vino a unir a estos dos pueblos, tenemos entonces que ahondar por esta parte. Entonces, en la interpretación es donde nos damos cuenta que entonces el término circuncisión, el término gentiles, el término llamados incircuncisos por aquellos que se hacen llamar de la incircuncisión, nos obliga a buscar un poquitito en las escrituras, en otros textos, qué es para tener entonces un mejor contexto. Aquí es entonces donde entra un muy buen recurso que se llama concordancia. Concordancia es donde en las escrituras se utiliza también ese término en diferentes partes de la Biblia. Muchas Biblias traen ya una concordancia. La palabrita trae como una marca, una letrita, y usted va a encontrar al pie una nota que le dice a dónde va a encontrar esa palabra. Otras la traen a un lado del texto, vienen ya las concordancias, y si no, usted entonces puede irse al final de su Biblia y entonces busca circuncisión,
busca gentiles, busca la palabra que esté buscando y va a decirle ahí a dónde en la Biblia está entonces ese vocablo. Y el último paso, para ya ir concluyendo, necesitamos ver qué es lo que dice el resto de las escrituras respecto a lo que estoy leyendo. Un poco entonces este concepto de concordancia y correlación bíblica para poder entonces entender mejor a dónde puedo yo encontrar, no necesariamente la misma historia, pero sí un poco más de qué es la situación que se está narrando, pero en otro lugar en la Biblia. Termino ahí con un pasaje, dice 2 Pedro 1:20, ante todo tenga muy presente que ningún profeta de la escritura surge, perdón, que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. La escritura se interpreta con la misma escritura. Y con esto llegamos entonces al tercer paso. Este es el paso más sencillo, es el más práctico y es entonces el que toma menos tiempo porque ya hicimos la parte, digamos, más compleja, el poder leer y el poder interpretar. Antes de aplicar el texto, un buen consejo es entonces que usted vaya y medite en él. La palabra nos dice en Josué 1:8, recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. La palabra clave es meditar. Salmo 119, 148. En toda la noche no pego los ojos para poder meditar en tu promesa. Este término meditar lo que nos habla es entonces un concepto muy alotico, muy práctico, es lo que hace la vaca, que es rumiar. El rumiar es donde mastica y mastica y mastica, y usted no ve que es que la vaca está comiendo constantemente, tiene una sola porción de zacate, pero la está masticando y machacando y machacando para después ingerirla ya bastante procesada. Ese es el mismo principio que nosotros tenemos que entender en cuanto a la preparación para la aplicación del texto. Yo primero tengo que leerlo, luego tengo que comprenderlo y luego tengo que meditar en él. Lo vuelvo a leer, sigo revisando aspectos, oro, pido dirección a Dios. ¿Por qué? Porque entonces necesito familiarizarme con este concepto que acabo de leer y poder entonces entenderlo lo mejor posible. Luego de que hemos hecho este ejercicio de estar entonces ahí meditando en el pasaje, llegamos al punto de aplicación. La aplicación la resumimos en 6 pasos. Principios muy prácticos que usted puede entonces buscar. Todos los pasajes que estudiemos podemos encontrar uno de estos, o varios. Un mandato que obedecer, un error que evitar, un pecado que confesar, un mal hábito que abandonar, un ejemplo a seguir o una promesa que reclamar. Ilustro nada más el primero. Usted puede tener ahí entonces las citas para luego entonces repasar en casa y hacer el ejercicio. Mandato que obedecer. Recuerde Mateo 28, que fue lo que se nos mandó a hacer. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Esa es la gran comisión, no la gran sugerencia, no es una motivación, no es un ideal, es un mandato que obedecer. Entonces, en este tipo de cosas es donde nosotros vamos a encontrar aspectos muy puntuales que podemos sacar del texto y nos guía de cierta manera en esa aplicación. El segundo consejo que le podemos dar en aplicación es aprópiese del texto. ¿Cómo lo va a poner en práctica? Lleve el texto entonces de la mente a su corazón. Una vez que ya usted lo ha entendido bien y que saca, digamos, esa aplicación práctica. Ok, Dios aquí lo que me está hablando es de un error que debo evitar. Tengo entonces que ser más sabio. Tengo que alejarme de esto que me puede ocasionar una gran consecuencia.
Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pónganla en práctica. No solo tengo que entender qué es lo que Dios me está diciendo que haga, sino hacerlo realmente. Juan 13:17 dice, ¿entienden esto? Dichosos serán entonces si lo ponen en práctica. De nuevo, me encanta cómo Jesús lo pone de una forma práctica y sencilla. Si lo está entendiendo, genial. Ahora entonces va a encontrar dicha y gozo si usted lo pone en la práctica. No podemos quedarnos ahí. Y aquí es donde mucha gente realmente, muchos creyentes, se quedan en el proceso. Leen el texto y de ahí nada más se quedan ahí como por encima con lo que entendieron. No lo hacen una muy buena labor en la interpretación y ciertamente no buscan la manera de aplicarlo. Entonces, termino con esto. Una forma muy sencilla y muy práctica de aplicar el texto es esto. Cuéntele a alguien qué fue lo que leyó, qué fue lo que entendió y qué fue lo que entonces está en su corazón como parte de Dios a hacer. Esdras 7:10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Vea el proceso completo. Dedicado a estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica de forma personal, pero también a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas.